En el invierno de 1925 se desató una epidemia en una pequeña aldea de Alaska. La única forma de transportar la antitoxina que los curase era atravesar la tundra. 1000 kilómetros de hielo, nieve y ventisca en medio de una de las peores tormentas del siglo. La proeza se llevó a cabo en trineos tirados por huskies. 20 equipos de trineos participaron en la llamada Carrera del Suero. 19 equipos hicieron un promedio de 50 kilómetros cada uno. Un equipo, 425. El animal guía del trineo se llamaba Togo y es considerado el perro más heroico de todos los tiempos. La afinidad del ser humano con algunos animales es sorprendente. Las mascotas se convierten en parte de nuestra vida, casi como un familiar más, siendo el perro el más fiel amigo del hombre, dándolo todo por su compañero humano, creando un vínculo muy especial con él. Y hay algunos extraordinarios, capaces de realizar proezas excepcionales y que superan los límites. Uno de ellos fue Togo, un husky siberiano encumbrado a héroe, porque gracias a él se pudieron salvar muchas vidas. Su cuidador, entrenador, dueño y amigo fue el duro máster Leonard Seppala. Togo nació en 1913, hijo de un gran líder de huskies tiradores de trineo, Sagan. A los pocos meses tuvo una enfermedad que demandó muchos cuidados por parte de Constance, la esposa de Seppala. De color negro y grisáceo, su carácter inquieto y difícil, junto a su pequeño tamaño, no lo hacían parecer apto para tirar de trineos. Pensando que se había echado a perder por la atención individualizada que le daba, fue relevado a animal de compañía. Togo no dejaba de escaparse cada vez que su dueño salía con el trineo, desconcentrando y distrayendo a los otros canes, por lo que pese a las negativas de Constance, Seppala lo llegó a regalar hasta en 2 ocasiones, ambas infructuosas, pues Togo huía de su nuevo hogar y volvía junto a Seppala y Constance, demostrando una gran astucia. A los 8 meses de edad, su dueño le colocó un arnés y lo puso a tirar del trineo. Seppala se sorprendió, pues pese a no haberlo tenido nunca puesto, el pequeño husky se estableció en posición y esperó órdenes. A lo largo del día y más de 120 kilómetros de entrenamiento, Togo fue escalando posiciones, pues iba ganando a sus parejas, hasta que fue colocado en la cabeza del trineo como guía, algo totalmente inaudito, más aún por su joven edad y falta de experiencia, y que en palabras de su máster era un prodigio, pues había encontrado un líder nato, algo que había intentado durante años criar. Togo se convertiría en animal principal del trineo y en el más preciado de Seppala, con el que mantuvo toda su vida una estrecha relación. Él y Togo ganaron varias competiciones de tiro de trineo, consiguiendo alzarse con la victoria en 3 ocasiones consecutivas del más importante, el All Alaska, hasta que se suspendió, ganando con abismal diferencia a sus competidores, lo que ayudaría a forjar su leyenda como máster y considerar a Togo como el mejor líder de trineos. Seppala vivía por y para el trineo y sus cánidos. Entrenaba el doble que sus compañeros, con o sin nieve, para mantener la forma de sus animales, y no le importaba mantenerse 12 horas sobre el trineo, pues era su pasión. Incluso llegó a conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1932. Pero su mayor desafío fue la conocida como Carrera por el Suero o de la Misericordia. A finales de diciembre de 1924, el médico de la zona de Nome, en Alaska, detecta el inicio del brote de una enfermedad, que diagnostica como difteria. En enero ya había provocado 4 muertes en niños. El pueblo de Nome y sus zonas adyacentes contaban con una población de 10.000 personas y no disponía de la antitoxina para hacerle frente. Sin ella, aun declarando la cuarentena, la tasa de mortalidad sería del 100%. Ante la inminente catástrofe, el Servicio de Sanidad consiguió todas las unidades del suero para enviar desde Seattle, Alaska, pero no podrían llegar hasta febrero. El 26 de enero aparece en una localidad cercana 30.000 dosis. Inmediatamente se envían por tren a Nenana, una ciudad ubicada a 1085 kilómetros de Nome, pero aún quedaba el mayor problema: cubrir esa distancia. La población de la epidemia, Nome, se encuentra cercana al Círculo Polar Ártico. Las temperaturas en el interior de Alaska eran las más bajas registradas en 20 años, con 50 bajo cero, y el mar de Bering estaba bloqueado por el hielo, haciéndolo inaccesible por barco, y las rutas aéreas imposibles, con ese tiempo incluso para la época actual. Cuando parecía que no había una solución, apareció la idea de llevar el suero a través de una posta de trineos, con las que se enviaba el correo. Este servicio entre Nenana y Nome tomaba unos 25 días con buenas condiciones climáticas.
Los mejores máster en las mejores condiciones lo habían logrado en 9 jornadas, aunque existía el récord sin precedentes de haberlo hecho en 4 días. Tal hazaña pertenecía a Sepala y su famoso Khan Togo, que contaba con la reputación de ser el mejor entre todos, y con la cualidad de ver el peligro antes que nadie. Convocados los mejores máster, debían viajar día y noche en medio de la tormenta, para cubrir la distancia de más de 1000 kilómetros. Todos concluyeron que el único capaz de hacer esa proeza sería Sepala y su equipo, capitaneado por Togo. Y aunque el noruego sabía que lo más probable es que él y sus perros pereciesen en el intento, la necesidad lo demandaba. Finalmente se decidió que el trayecto sería llevado a cabo con relevos, en la cual Sepala cubriría un 70% del peligroso camino. Este, sin perder tiempo, preparó su equipo y su trineo, y se puso en marcha el 28 de enero, saliendo de Nome. Un día antes, Samon, otro máser, salía de Nemana con el suero, con una temperatura de 46 grados bajo cero, y su equipo de 11 maramutes tuvo que desviarse del camino original por estar bloqueado, e ir por el hielo del río. La temperatura bajaba, la tormenta empeoraba, Shannon sufría hipotermia, murieron 3 perros, que tuvo que abandonar, pero no desistió. Y con la cara congelada y en muy mal estado, consiguió entregar el primer relevo a Edgar Callan, tras 84 kilómetros de distancia, considerado su trayecto como el doble de un día de carrera extrema. Mientras tanto, el número de casos de difteria en Nome aumentaba. Iban contrarreloj, y para acelerar la entrega del suero se agregaron más máser al relevo. Pero era demasiado tarde para avisar a Sepala que se encontraría con el relevo más cerca de Nome de lo previsto. Con la temperatura en descenso y la tormenta empeorando cada vez más, el suero fue pasando entre las postas. Henry Ivanov será el encargado de pasar el testigo a Sepala. Se cruzaron, pero tras 435 kilómetros, Sepala, agotado y congelado, no se detuvo, pues en su mente estaba el apremio de continuar, y no sabía que ese era su relevo. Ivanov lo persiguió gritando: el suero, lo tengo yo». Paró, se abrazaron y Sepala recogió la medicina. El suero, envuelto entre algodones, puestos en frascos y depositados en un cilindro metálico, ya estaban en manos de Sepala. Pero la noche estaba cayendo y sistemas de bajas presiones se aproximaban hacia donde se encontraba. Además, el tramo que él y su equipo les tocaba cubrir era el más largo y peligroso. Con todo en su contra y en mitad de la noche, el máser tuvo que decidir si coger el paso de Nortonsund, un atajo que ahorraba un día de camino, atravesando las aguas heladas del mar de Bering. Ni los más experimentados másers se atrevían a cruzarlo en las mejores condiciones. El hielo inestable se podría quebrar bajo él. Si bien es cierto que al bajar lo había cruzado a duras penas, lo había conseguido. Pues el deshielo estaba muy avanzado. Ahora, sin visibilidad en medio de la tormenta y las peores condiciones, tenía que tomar una decisión. El suero llevaba ya varios días en camino, y aún faltaban más para llegar a su destino. Se calculaba que podría aguantar para su uso eficaz 5 o 6 días. Eso sin contar que las muertes en Nome aumentaban cada vez más. Sepala, confiando en su equipo y la valentía de su líder Togo, decidió cruzar. Los 68 kilómetros se hacían eternos, capas de hielo pulidos por el viento donde no se podía encontrar un punto de apoyo. El hielo comenzaba a agrietarse constantemente a su alrededor, formando grandes grietas. El máser apenas podía verlas ni oírlas, siendo Togo el que con valentía seguía adelante y sorteaba los peligros. El viento soplaba del este con velocidades de hasta 110 km por hora. La sensación térmica era de menos 85 grados centígrados. El trineo casi vuelca en varias ocasiones por culpa del viento huracanado. Las grietas de hielo, según cruzaban, se ensanchaban cada vez más. Togo saltaba entre las placas, esquivando los puntos blandos de hielo que se quebraban bajo sus pies. Alrededor, en ocasiones, solo había mar abierto, con aguas heladas, y caer significaría la muerte y el fin de la misión. Pero ya no había vuelta atrás. A las 8 de la tarde llegaron a la estación de Isaacs Point, ubicado al otro extremo del Nortonsund. Habían atravesado el mar helado. Pocas horas después de cruzar el paso, el hielo se rompió por completo y se desvió hacia mar abierto. Togo y sus compañeros estaban exhaustos. Sepala congelado y al borde del colapso por agotamiento. Ese día habían atravesado 135 kilómetros con un promedio de 13 kilómetros a la hora de hielo y nieve contra el viento, y en medio de tormentas muy severas. Entran al refugio, ponen la medicina al fuego, se curan las heridas y tras un breve descanso, a las 2 de la mañana, emprenden de nuevo el viaje, con el punto más álgido de la tormenta, pues no había tiempo que perder.
Dejando Norton Sound atrás, Sepala y su equipo se enfrentan ahora al desafío final. Tenían que escalar una formación de crestas de 13 kilómetros, sin ningún amparo contra los vientos huracanados y la nieve. La tormenta se había intensificado tanto que no se veía nada. Era tal la turbulencia de nieve bajo las patas de los animales que tiraban del trineo que parecían levantarlos. Sepala no encontraba el camino. Todos estaban al límite de sus fuerzas, apenas podían mantenerse en pie, y la pendiente cada vez era más pronunciada. A sus espaldas, 420 kilómetros en las peores condiciones en los últimos 4 días. El sueño atacaba, y el fin parecía cercano, pero no podían rendirse. Toda la esperanza de un pueblo y una nación estaban puestas en los perros y en los heroicos conductores. Sepala confiaba en sus animales, en especial en Togo, al que cada vez que subestimó le contestó demostrando su valía, y se encomendó desesperado a este para que les guiara y tirara de los demás. Togo, pese a sus 12 años de edad y con un tamaño menudo y peor físico que un perro de trineo normal, hizo una vez más alarde de su valía, y con más empuje de corazón que de sus patas consiguió guiar a todos, gracias a su olfato, a través de la montaña y nieve cegadora, llegando a Golovin y sorteando la peor y mayor parte del camino, con las medicinas a salvo. Con el suelo entregado en Golovin concluía la peor parte del camino, y ahora ya solo estaba a 126 kilómetros de Nome. Charlie Onsel recogió el testigo, quien continuó el viaje en medio de la tormenta sin detenerse, entregando el testigo al último relevo, el compatriota noruego de Sepala, llamado Kassen, cuyo trineo era guiado por el joven husky de 6 años, Balto, quien después de una buena gesta cumplió su objetivo de entregar el suero, que estaba listo para usarse el mismo día de su llegada, el 2 de febrero, salvando miles de vidas. Los diferentes equipos habían viajado un total de 1085 kilómetros en 127 horas y media, lo que es considerado un récord mundial, un logro excepcional, aún más debido a las inclemencias del tiempo. El equipo que cubrió la última etapa, Kassen y su perro guía Balto, fueron ensalzados por la prensa, pues al llegar los últimos fue su nombre el que se recogió, alcanzando gran popularidad. Incluso una estatua de Balto fue levantada en Central Park. Mientras tanto, Togo y Sepala ocuparon un papel secundario en lo que en el apartado mediático se refiere, pues su gran proeza era conocida y admirada por todos los Masters. La revista Time escribió: "El perro que hizo la mayor parte del trabajo fue Togo. Su viaje, plagado de tormentas, nieve, fue el más largo e incluyó la travesía más peligrosa a través del North Sound, donde salvó a su equipo y piloto en una valiente carrera a través de témpanos de hielo. Tal vez Balto se llevó la fama, pero Togo fue el verdadero héroe". Togo pasó sus últimos años de vida engendrando camadas. Todos los Masters querían un descendiente, y a partir de él se creó una nueva raza, el Sepala Siberian, muy valorada por su fuerza, inteligencia, valor y sobre todo por su buen carácter y especial afinidad con los humanos. Togo, el pequeño cachorro que nació enfermo, que todos infravaloraron y que nadie vio en él más que una simple mascota. Nunca desistió. Con un espíritu indomable y un corazón que sobrepasó los límites, nada lo pudo detener. No vivió para y por el trineo, vivió por y para su dueño, su compañero, su amigo, una leyenda y un ejemplo del espíritu de los animales. En 2011, la revista Times declaró a Togo como el animal más heroico de la historia.